Bueno, esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a entrar en el mensaje. No sé si estoy olvidando algo más o no, pero yo aquí en mis notas es todo lo que tengo. Vamos a ir al libro de Lucas, hermanos, por favor. Y en lo que va encontrando el capítulo 12, por favor. Lucas y el capítulo 12. Lucas y el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 17 juntos, o bueno, con su vista, menos usted, y yo le voy a leer audiblemente. Lucas 12 y el verso 17 en adelante vamos a leer juntos con nuestra vista, pero yo le leo audiblemente y usted presta atención, por favor. Discúlpenme, voy a comenzar desde el verso 16, porque ahí es donde comienza nuestra historia. Verso 16 dice: también le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Verso 21 al final: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo titulé a este mensaje esta mañana, le puse por título: los errores del granjero ateo. Así titulé yo el mensaje, a ver si se recuerda de eso, ¿verdad? Pero los errores. En el colegio, cuando estábamos en el colegio, nos decía que muchas veces la gente solo se recordaba del título de algo. No recordaban mucho de todo el mensaje, pero se recordaban del título y nos decían: siempre que hagan un bosquejo, siempre que escriban un mensaje, póngale un título, porque la gente muchas veces olvida bastantes cosas del mensaje, pero muchas veces también el título puede hacer un impacto en la mente, ¿verdad? Lo retiene un poco más. Entonces, bueno, una vez más, hermanos, el título de mi mensaje esta mañana es los errores del granjero ateo. Vamos a considerar en la Biblia algunos errores que este hombre hizo y vamos a evaluar nosotros nuestra vida para no hacer los mismos errores, hermano, para no caer en los mismos errores. Amén. Acompáñenme en una pequeña palabra de oración y vamos a entrar de lleno al mensaje. Señor, gracias por esta mañana, hermosa mañana, Padre. Gracias por los hermanos que son fieles aquí a esta iglesia, a esta congregación. Danos, Señor, el pan de cada día. Danos tú nuestro pan para hoy, Señor. Alimenta nuestra alma. Por favor, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro maestro, sea el que redarguye, el que exhorta, el que anima nuestro corazón. Por favor, Señor, ponemos nuestro corazón, nuestra mente en el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a estar atentos para poder captar, Señor, las verdades de tu palabra. En Cristo. Amén. La historia que nos cuenta aquí la palabra de Dios nos habla de una persona que tenía muchas posesiones. Este hombre sin duda supo cómo negociar, supo cómo trabajar, supo cómo adquirir riquezas, ¿verdad? Pero hubo algunos errores que este hombre cometió
Y los podemos ver porque al final del versículo, por ejemplo en el versículo 31, nos da la conclusión de toda la historia. Dice que este hombre era rico para sí mismo, pero para con Dios no había hecho nada, hermanos. Nada. Eso nos enseña la manera en cómo vive la gente en el mundo, la gente que no conoce de Dios. Pero a nosotros como cristianos nos interesa también mirar este tipo de vidas porque nos enseña, nos ayuda a aprender. Mi pastor hace muchísimos años decía que nosotros podemos aprender de todos los hombres. Él decía, a mí un borracho me puede enseñar. Un borracho me puede enseñar, decía él, me puede enseñar a no malgastar mi dinero, me puede enseñar a no dañar mi cuerpo, mi mente y muchas cosas, muchas enseñanzas él sacaba de esa vida, ¿verdad? De ese mal ejemplo, quizás. Bueno, entonces nosotros vamos a aprovechar y hacer uso de ese privilegio, de esa bendición y libertad que Dios nos ha dado de aprender de los errores, ¿verdad? Incluso en la carta que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 10, él les dice que los ejemplos que estaban escritos, por lo menos en el Antiguo Testamento, en lo que mencionaba Pablo, eran ejemplos para nosotros, hermano. La Biblia es un ejemplo para que aprendamos nosotros, nos da muchas historias, algunas buenas con tremendos resultados, otras muy malas con pésimos resultados, pero la Biblia nos da los dos lados de la vida, ¿verdad? Los malos errores, los buenos o las buenas decisiones, ¿verdad? Que nosotros tomemos. Entonces vamos a considerar, hay 4 cosas que yo escribí para considerar bajo el ejemplo de la vida de este hombre. En primer lugar, hermanos, el primer error que cometió este hombre fue que él planeó para sí mismo. Para sí mismo. Eso ya de antemano nos hace pensar en una palabra que es egoísmo y ambición. El egoísmo. El egoísmo, hermano, la palabra egoísmo proviene de la palabra ego. Y el ego es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, nuestro ego, o sea, que todo queremos para nosotros, lo que nosotros queremos, lo que nos conviene, pero a fin de cuentas el ego es el yo y nadie más que yo. Bueno, entonces vemos el primer error de este granjero ateo, que él era un hombre egoísta. Él pensaba para sí mismo. Él había trabajado para sí mismo. En su corazón no existía otra cosa más que sí mismo. Esto nos enseña, hermano, una tremenda lección, porque vemos esta actitud egoísta, la vemos desde el principio de toda la creación, de todo lo que había. Por ejemplo, en el libro de Isaías, si va junto conmigo a Isaías capítulo 14, esta actitud no proviene de Dios, hermano. Esta actitud el egoísmo proviene de Satanás, no proviene de Dios. Satanás es egoísta por naturaleza y él incita a la gente al egoísmo. Él nos quiere conducir al egoísmo. Vamos a Isaías capítulo 14 y verso 12, verso 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí está hablando de Satanás. Satanás, todos sabemos que fue un ángel creado, un arcángel, un ser angelical con autoridad, con poder, con un poder más que los ángeles, pudiéramos decir, regulares, ¿verdad? Estos arcángeles fueron creados para tener un cargo, una posición privilegiada, una posición de autoridad, de liderazgo, de tener ángeles bajo su dirección, pero todo era con un propósito de adorar a Dios, de darle la gloria a Dios, de servir a Dios.
Pero Satanás, hermano, ahora nadie sabe, nadie puede dar una explicación a ciencia cierta de cómo entró el egoísmo en Satanás. Pero la Biblia sí lo enseña claramente, que Satanás tuvo egoísmo, ambicionó lo que Dios tenía, lo que Dios era. Satanás quería para sí mismo todo el poder. Y mire lo que dice la Escritura en el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón. Note la Escritura cuántas veces menciona la palabra tú. Satanás, hermano, era todo yo quiero ser como Dios, yo voy a ser Dios, yo quiero el control, yo quiero el poder, yo quiero la autoridad, yo quiero. El egoísmo en el corazón de Satanás. Hermano, ¿habrá cristianos con egoísmo? Sí los hay. ¿Hay gente con egoísmo en este mundo? Sí los hay. ¿Hay gente que vive para sí mismo? Sí los hay. ¿Hay cristianos que viven para sí mismos? Sí los hay, desgraciadamente. No han sabido cómo, hermanos, ser generosos a la gracia de Dios. No han sabido cómo ser generosos a la bendición que otros, hermanos, nos da. Por eso este pecado, esta actitud del egoísmo, este pecado que tenía este granjero ateo, destruía su vida. Aparentemente él miraba las ganancias, la grandeza que él tenía. Él miraba cómo se multiplicaban sus negocios, sus frutos. Mas no se daba cuenta que era prisionero, esclavo de sí mismo. Mire el verso 13 aquí en Isaías. Tú que decías en tu corazón. Entonces, ¿dónde radica el egoísmo, hermanos? En el corazón. Es un pecado que está arraigado en el corazón, hermanos. Tenga cuidado con el egoísmo. No cometa este mismo error que este granjero ateo. No viva para sí mismo, hermano. Todos necesitamos de otros. Todos necesitamos la ayuda de otros, hermano. Todos nos necesitamos y todos debemos de bendecir a otros también. Debemos de ayudar a otros. Debemos de procurar también el bienestar de otros. Fíjese que si hay una virtud por el cual el pueblo judío han admirado de los judíos, es la ayuda que se dan los unos a los otros. Se ayudan entre sí mismos. Y Dios bendice a una persona, hermano, que sabe que también uno debe de ser bendición, porque otros serán bendición para su vida. Y otros han sido de bendición para nuestras vidas. Entonces vemos, hermano, que el primer error que cometió este granjero ateo era que no supo cuidar su corazón del egoísmo. Volvamos a la parábola aquí, hermanos, por favor, de Lucas. Mire el versículo 17, verso 17. Pensaba dentro de sí. Pensaba dentro de sí. Él hablaba con sí mismo. Él se hacía ilusiones de sí mismo. Él decía, como muchos, voy a trabajar duro para lograr alcanzar esta casa, esta propiedad, este vehículo, estas cosas. Hermano, si usted supiera qué triste es encontrar gente en la calle, cuando le dicen a uno claramente, yo no necesito ir a la iglesia. Mira, yo me esforcé. Recuerdo, en una ocasión fuimos a hacer una visitación, esto ya lo he contado en el pasado, pero llegué a la casa de una persona que había llegado de otro país, un emigrante, y yo me equivoqué de dirección, había agarrado mal la dirección y toqué en otro lugar, y miré a unos hispanos que estaban ahí, era una joven y un joven que estaba tomando, sentado afuera de su puerta,
Y como los miré hispanos, yo dije, oh, esta es la dirección. Y me acerqué a ellos, me dijeron de qué país venían, de qué lugar. Venían de un lugar fuera de aquí. Y empezamos a platicar. Dije, bueno, ya que aproveché a hablar con ellos, saqué un tratado y les hice la invitación a la iglesia. En cuanto saco un tratado, hermano, aparece un hombre y sale afuera. Y me dicen, ¿qué necesita o qué le podemos ayudar? ¿O qué quiere? Le dije, no, yo creo que me equivoqué de dirección. Le traté de explicar, le dije, pero ya aprovechando, le dije, pues lo invitamos a la iglesia. Y él muy a su manera, ¿verdad? Muy frío, muy cortante, me dice, mire, yo no necesito eso. Yo no necesito eso. A mí me costó venir de mi país. Llegué en una balsa. Usted no sabe lo que es sufrir de esa manera. Pero llegué. Y ahora dice, cuando yo venía en el camino, dice, yo tenía una meta solamente. Y le pedí a Dios que me ayudara a llegar vivo. Porque no todos llegan vivos. Dije, ahora que he llegado, mi meta la estoy consiguiendo poco a poco. Dice, yo no necesito de la iglesia. Así me dijo. Yo no necesito de eso que usted trae. Lléveselo allá a aquel señor. Dice aquel, mire su casa, mire su casa. Dice, mire la mía. Estoy comprando mi casa. Tengo un tráiler, dice. Estoy comprando mi tráiler. Yo no necesito de eso. Así, hermanos, así. No necesita a Jesús él. Él lo único que necesita es las fuerzas para trabajar. Pero adivine quién da las fuerzas, hermano. Pero hay gente así, hermanos. Hay gente así. Y para aquellos que invitamos personas, hermano, si usted viera cuántas personas usted no encuentra con pensamientos completamente erróneos. Una vez con el hermano José estábamos visitando, encontramos una señora que trabajaba día y noche, nada más dormía un par de horas. Y ella tampoco necesitaba a Jesús. Cuando empezamos a hablar con ella, se burló de nosotros, se reía. Y ella decía, yo me gano todo lo que tengo con el sudor, no le tengo que pedir nada a nadie. Puro orgullo, hermano. Puro egoísmo, ego. Yo. Eso no viene de Dios, hermano. La Biblia dice que Dios dio a su Hijo unigénito. Dios dio a Cristo para ti, aún sin merecerlo, y para mí también. En que siendo aún pecadores, Cristo vino a buscarnos. Vino a buscarnos. Acabo de escuchar la historia de un pastor, tremendo hermano, tremendo ejemplo. Dice que fue a buscar a un joven que es un evangelista, fue a predicar a una ciudad años atrás, y en esa ciudad encontró una madre que estaba desconsolada porque su hijo vivía en las drogas y no quería saber nada. Para hacer corta la historia, hermanos, lograron a animar a su hijo a que viniera a escuchar a este evangelista. Predicó un mensaje, el joven se pasó al altar, rindió su vida para Jesús, le agradeció al evangelista. Pasaron los años. Como a los 3 años regresó a predicar a la misma ciudad, el lugar lleno, la gente venía a escucharlo, un tremendo hombre con un tremendo don. Y la gente asistía, y de repente miró a la mamá de este joven que hace un par de años se había entregado a Cristo, y la miró sola el primer día, estaba sola. Al segundo día estaba sola. Al tercer día estaba sola. El último día, que fue el tercero, terminó la predicación, y el evangelista se acercó a esta mujer y le dijo: hermana, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Y ella contestó y dijo: pastor, ore por mi hijo. Ese año que se entregó a Cristo empezó en la iglesia animado y animado. Dice, pero desgraciadamente las amistades que tenía, dice, lo regresaron y ahora está peor que antes.
Y el pastor le dice, hermana, me hubieras dicho eso desde el primer día. ¿Dónde crees que está? Y pastor, está en uno de los lugares donde no es bueno que usted vaya. Dime dónde. Le dijo dónde. Y allá va el pastor. Un lugar de perdición, de drogas, de prostitución, cantinas, bares. Y entró al lugar donde estaba él. Y cuando lo miró, el joven miró a este hombre que le había ganado para Cristo, hermano, lo miró y lo empezó a insultar. Y le empezó a decir que se fuera. Váyase de aquí, lárguese, no quiero saber nada de usted. Y le dice, hermano, solo vengo a ayudarte. Y el hombre le decía groserías, ¿verdad? Lárguese, estoy arrepentido, dice. A menos, dice, antes de que conociera a Jesús, vivía en el pecado, en la pudrición, pero vivía sin tener este remordimiento en mi corazón. A menos disfrutaba de la bebida, de la droga, sin que nadie y sin que nada dentro de mi corazón me estuviera recordando a quién di mi vida. Y el joven le dice al evangelista y le dice, hay una cosa que admiro de usted, dice, ¿cómo puede ser de que un pastor, mírese, dice, usted es un pastor, usted es un hombre de Dios, ¿qué hace en esta porquería? ¿Qué hace en este lugar? Mire las mujeres, mire lo que estamos haciendo, mire todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué usted está aquí? Y la respuesta del pastor fue lo que a mí me sorprendió, hermanos. Él dijo, hermano, si Cristo dejó su trono de gloria para venir a este mundo sucio y perdido, a buscarme a mí, dice, ¿tú crees que no iba a hacer yo lo mismo por ti? Oh, hermanos, escuchen, eso es lo que Jesús hizo. Él dio su vida. Él dio. El egoísmo no proviene de Dios, hermanos. El egoísmo es un pecado que Satanás quiere sembrar en nuestro corazón. En nuestro corazón. Porque es de donde emana nuestra vida. Es de donde fluye nuestra vida. Si en tu corazón hay egoísmo, tú vas a vivir como este granjero ateo. Para ti mismo. Para ti mismo. Por eso mucha gente, hermano, no da para la obra. Por eso mucha gente no va a visitar. Porque aquí, a ti te interesa solamente trabajar y trabajar. Que las almas se vayan al infierno. Por eso mucha gente, hermano, no habla con sus familiares. Por el egoísmo. Por el egoísmo. Porque ya somos salvos. Porque ya recibimos nosotros a Jesús. Y nos excusamos en la vergüenza, en que yo no sé. Sabemos hacer otras muchas cosas y las que nos convienen las aprendemos. Pero para con Dios no somos así, hermanos. Para con Dios no somos así. Porque lo quieras creer o no, somos egoístas desde que nacemos. Ahí tienes un niñito de escasos 2 años. Y la mamá le dice, hijo, ten la mamila, ten el chupón. No, no quiero. Ok, se lo voy a dar a tu hermano. Dámelo. Inmediatamente dámelo, con tal de que no lo tenga aquel. Somos egoístas desde que nacemos, hermano. Porque ya nacimos bajo la imperfección, bajo el pecado, la maldición. Somos egoístas. Nosotros tenemos que aprender a amar, a dar, a ser de bendición a otros. Es algo que debemos de aprender. Debemos de aprender, hermano, a vivir para Dios. Debemos de aprender cómo dar nuestra vida para Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña cada vez de que venimos a escuchar su palabra. ¿Me está oyendo, hermanos? El error de este hombre, el primer error que yo encuentro en su vida es que este hombre vivía para sí mismo. Era un egoísta. Era un egoísta. Todos somos egoístas por naturaleza. No pensamos en otros, siempre pensamos primero en nosotros mismos.
Nos pasamos la vida planeando para nuestro propio futuro. Por eso nos duele dar. Por eso no podemos dar, hermano. Pero yo te digo esta mañana, el egoísmo no proviene de Dios. El egoísmo proviene de Satanás. Y tanto tú como yo tenemos que aprender a sacar eso fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra vida, porque el egoísmo cierra las puertas. ¿Dónde estaba Satanás, hermano, cuando fue creado? ¿Dónde estaba Satanás? En el cielo, ¿cierto? Junto a Dios. ¿Qué le faltaba a Satanás? ¿Qué le faltaba? Nada, hermano. Nada. Porque con Dios no falta nada. ¿Verdad que no? ¿Qué le faltaba a Adán y a Eva antes de pecar? ¿Qué le faltaba? Nada, hermanos. Ya todo el trabajo estaba hecho. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque estaban en la compañía de Dios, estaban con Dios, su corazón estaba con Dios. Pero ahora le pregunto, ¿qué le pasó a Satanás después de que el egoísmo cubrió su corazón? Fue arrojado, fue sacado de la voluntad, del compañerismo con Dios, de la comunión con Dios. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando ellos pecaron? Fueron sacados, porque Dios no es egoísta. La naturaleza de Dios es dar, dar, dar. La Biblia dice que demos abundantemente con agradecimiento y se nos dará medida grande. Cuando aprendemos a dar, hermano, Dios nos da porque vamos aprendiendo. Y ese es un proceso, hermano, no se sienta mal. Ya le dije, el egoísmo está en todos nosotros. Todos tenemos que aprender, no se sienta aludido, no piense que, sí, yo soy. No, todos tenemos ese problema. Porque la primera persona que pensamos somos nosotros mismos. Bueno, ese es el primer problema que tuvo este granjero ateo, que él pensaba para sí mismo, vivía para sí mismo. Él no daba, él nomás pensaba para sí. El segundo error que cometió este ateo es que la provisión que él tenía y que estaba acumulando era para disfrutarlo, para gozar, según él, de esta vida, en el cuerpo, en la carne, para disfrutarlo. La provisión para su cuerpo, se le olvidó proveer para su alma, para su espíritu. ¿Ha conocido personas así que dicen, como le dije hace un rato, ¿verdad? La iglesia, una señora, un día estábamos vendiendo tamales y me tocó ir a vender en una casa aquí muy cercana, y le dije a la señora que estábamos vendiendo tamales para recaudar fondos para la iglesia. Necesitábamos comprar algunas cosas y queríamos vender tamales y de esa manera recaudar fondos. Y ella me dijo, ¿a poco tú vas a una iglesia? Dice, sí. Y ella dijo, las iglesias no deberían de existir. ¿Sabes que ya no necesitamos las iglesias? ¿Sabes que a Dios lo puedes adorar en todas partes? ¿Sabes que Dios está en todas partes? Le dije, sí sé todo eso, pero para mí la iglesia es importante. La iglesia es algo que la palabra de Dios nos enseña. Pero hay gente, hermano, que no cree en eso. No cree en la iglesia. ¿Y qué es lo que se hace en la iglesia, hermanos? Hablamos de política, hablamos de noticias, hablamos de deportes, y a Dios ni lo recordamos en la iglesia. No, es todo lo contrario. La iglesia es el único lugar donde se alimenta tu alma. ¿En dónde te van a decir que tú eres un egoísta? ¿En dónde te van a decir que pienses en los demás, no solamente en ti? ¿En dónde? ¿En un partido de fútbol? No. Es en la iglesia, hermanos. ¿En dónde te van a decir que Cristo te ama? Que Cristo quiere hacer de ti una nueva criatura. ¿En dónde? En la iglesia, hermano. En la iglesia. Pero la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven para sí mismos, planean para sí mismos. ¿Para qué? Para disfrutar. ¿Para qué crees que ahorran el dinero?
Nunca piensan en un alma de un misionero, hermano. Nunca piensan en que hay personas que están dando literalmente su vida. Se han privado de privilegios, de tener una casa hermosa. Hermano, yo conozco misioneros que viven en chozas, que no tienen una habitación como tú. Yo conozco misioneros que duermen en la selva. Hay un americano que nuestra iglesia apoya, un hermano americano, pero él va a las selvas, donde los mosquitos y la malaria y todo este tipo de enfermedades, hermano. Yo te estoy hablando de un ciudadano de esta nación. Yo veo hombres que van a trabajar a estas refinerías, $30, $40 la hora, camionetas, hermano, del año, que es increíble, pero viven para sí mismos. Van a las iglesias, hermano, y nunca dan, porque nunca piensan en otros, porque quieren acumular para su propio deleite. Hermano, yo te estoy hablando de los errores de un granjero ateo, pero tú no eres ateo, tú eres un hijo de Dios, y Dios ha bendecido tu vida. Pero si quieres que Dios siga bendiciendo tu vida, tú tienes que aprender a quitar el egoísmo de tu vida y a ser agradecido, hermano. Cuesta dar, cuesta despojarse de lo de uno, cuesta, porque nuestro corazón está inclinado a confiar en lo que nosotros tenemos. Su provisión para su propio deleite, para su propio gasto. Planeaba disfrutar su tesoro, divertirse, tener placer, diversión, gozarse. Y sabes que en la Escritura tenemos un claro ejemplo de eso. Vamos a Eclesiastés capítulo 2. Ponga una marca en Lucas porque es donde vamos a estar regresando continuamente. Pero vamos a Eclesiastés capítulo 2, por favor, hermano. Eclesiastés, el capítulo 2, y encuentras Salmos, luego sigue Proverbios y luego un pequeño libro que se llama Eclesiastés. Y vamos a ir al capítulo 2 y al verso 1. Déjame leerte lo que dice la palabra de Dios. Aquí encontramos la historia de un hombre, de un hijo de Dios. Y quiero que veas que aún los hijos de Dios, hermanos, se desvían. Aún los hijos de Dios se desvían. No importa qué tan maduros estemos en la vida cristiana, los hijos de Dios todavía nos desviamos, hermanos. Todavía Satanás es un maestro en engañar. Y a veces nos engaña. Y para él no existe tal como, el pastor no va a ser engañado. No, los pastores somos engañados muchas veces, hermano. El orgullo, la amargura a veces viene a nuestro corazón. Por eso la Escritura en el libro de Efesios nos enseña que estemos luchando continuamente. La vida cristiana es una lucha, hermano. ¿Cuál es la lucha? Protege tu corazón, dice la palabra de Dios. Es proteger mi corazón de malas ideas, de pecados de Satanás, de influencia maligna. Pero mira lo que le aconteció a este hermano, a este cristiano, a este hijo de Dios, que llegó a acumular riquezas. La Biblia lo describe como el hombre más rico de todo este mundo, el más sabio entre la humanidad. Pero a la misma vez, hermano, el más tonto. Porque la conclusión que da Salomón al final es que él fue un tonto. Con toda su sabiduría, fue presa de sus propios deleites. Mira lo que dice el verso 1, hermano, por favor. Aquí en Eclesiastés 2, verso 1. Dije yo en mi corazón. ¿En dónde, hermano? Yo en mi corazón. En mi corazón. Yo me quedo, hermano, de verdad sorprendido. Yo me quedo sorprendido. Mire, usted está viendo un hombre que anda luchando para dejar su trabajo secular, para vivir, hermano, para dedicar mi vida en lo que yo pueda, hermano, a la obra del Señor. Pero hay otras gentes, hermano, que 2 hasta 3 trabajos, hasta en la noche quieren trabajar. Yo me quedo sorprendido. Ya le dije, esta mujer, no sé si el hermano se recordará de esta mujer o no, pero estamos invitando a una persona también aquí en la parte de Orange, ¿verdad?
Y el hombre trabajaba en la mañana, iba a su casa, dormía 2 horas, regresaba al trabajo en la tarde, regresaba a su casa después de ese trabajo de la tarde, dormía otras 2 horas y a las 11 de la noche tenía que estar de regreso en ese 3 trabajos. Salía a las 5 de la mañana. Era un sonámbulo andante. Usted le podía ver las ojerotas, hermano, aquí. ¿Sabe lo que ellos piensan en su mente? Ellos dicen, me estoy sacrificando para mi familia, para mi familia. Yo. Hermano, ese es un error. Que entre los inconversos, ellos piensan así porque no conocen al dador de la vida. No conocen a aquel, hermano, que puede suplir todas nuestras necesidades. Eso es lo que dice el libro de Filipenses, hermano, que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero para que eso suceda, usted tiene que confiar. Pero esta gente no confía en Dios. No confían en la palabra de Dios. Tanta gente que dice la Biblia es un libro escrito por hombres. ¿Y qué pensabas? ¿Que los animales escribían? Pues claro que fue escrita por hombres. No son las letras ni el papel. Es el mensaje que está ahí, hermano. Es el poder que está allí. Un libro cualquier hombre lo puede escribir. Pero no tiene el poder de cambiar tus pensamientos. Es Jesús, hermano, el único que puede hacer un cambio en nuestra vida. Es Jesús el único que nos puede dar la sabiduría para acumular lo que Él nos da, pero con un propósito especial. Y Él incluye a tu familia, a ti, a todos, hermano. Tú no tienes que ser egoísta. No tienes que planear para disfrutar. Sigue diciendo, mire a Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con qué, con alegría. Gozarás de bienes. Mas he aquí, todo esto es vanidad, está vacío. Pero sigue diciendo, mire, verso 2, a la risa dije, enloqueces. Este se metió marihuana por todas, hasta por las orejas. Enloqueces, dice. Y al placer. Porque es lo que viven nuestras generaciones de hoy en día, hermanos. Hoy sabemos de sexo libre, de unión libre. Hoy desde una temprana edad, hermano. El sexo es algo que enloquece a la gente. ¿Sabe que hay países donde la prostitución es algo legal? ¿Sabe que los policías muchas veces buscan a estas mujeres, a las prostitutas, porque ellos dicen son trabajadoras que nos ayudan? Hoy a la prostitución se le llama trabajo. Dicen, es el trabajo más antiguo del mundo, pero eso no es cierto, hermano. El trabajo más antiguo del mundo es la agricultura, es labrar la tierra. Es el trabajo más antiguo de todos. Pero hay que disfrazarlo, ¿no? Hay que disfrazar el pecado. Pero, hermano, la generación en la que vivimos es para placer. ¿Por qué nuestros hijos no pueden vivir sin aparatos? ¿Por qué? Porque ellos no pueden agarrar un libro maravilloso que puede enriquecer su conocimiento como la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué tienen que ser entorpecidos y atontados, hermano, con tantas porquerías que hoy se ven en estas redes sociales? Hoy los jóvenes, hermano, no quieren ser maestros, no quieren ser abogados, doctores, policías, bomberos, cristianos que sean realmente una bendición para la nación. Hoy quieren aparecer en la televisión. Hoy quieren tener sus canales de YouTube, de Facebook. Hoy quieren ser famosos. Hoy la fama, el placer, la riqueza, todo lo que traiga satisfacción a mi mente, a mi cuerpo, a mí y a mí. Eso es lo que yo busco en esta vida. Tú estás viendo un claro ejemplo de un hombre
que buscó y que obtuvo todo eso, porque si algo le sobraba a Salomón, hermano, no era la inteligencia ni la sabiduría. Si algo le sobraba era la lana, era el dinero. La Biblia dice que en sus tiempos la plata no valía de nada. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, salí de mi trabajo nevando en la ciudad de Chicago. Yo trabajaba en downtown Chicago, en el centro de Chicago, y me tocaba agarrar 2 camiones. Y en una ocasión me saqué el cambio y yo creo que tiré ciertas monedas. Y en la nieve, pues ¿cuándo las iba a encontrar? Pues no me di cuenta, pues no se oyen. Y que me subo. Yo llevaba el cambio exacto para el camión. Y que me subo al camión y que le aviento todas mis monedas y el camión decía que me faltaban 5 centavos. Y el chofer no me la valió. No me la valió, hermano. Me dijo, te faltan 5 centavos. Y picó un botón ahí, salió todo el cambio que había echado yo y me dijo, bájate. Desde entonces, hermano, si yo veo un 10 tirado allí, lo recojo. No importa lo que piensen. La gente dice, ay, qué avaricioso, qué ambicioso. No, hermano, no. Y a veces hasta lo perdemos, esa es la realidad. A veces hasta lo perdemos. Pero fue una costumbre. Lo que le quiero decir, hermano, es que escuche bien. Este hombre tenía de todo, pero probó el placer que este mundo ofrece. ¿Qué más dice? La alegría, la risa, el placer. Y luego, al final de todo eso, hermano, ya cuando se le pasó la cruda, ya cuando se metió con todas estas mujeres, acababa vacío. Escúchame bien, hermano, porque una evidencia clara de un cristiano, de un verdadero hijo de Dios, es que cuando peca, se duele en su corazón, le duele, porque una vez de pecar viene esa convicción que te remuerde tu conciencia. Y tú dices, ¿de qué sirve esto? Escuché también recientemente, hermano, la historia de una muchacha centroamericana que no era cristiana y quería ser una modelo. No las botellas, pero una modelo. Y lo logró. Con todas las redes sociales que hay hoy en día, de Europa, para hacerle más específico, de Francia, le mandaron un contrato con varios miles de euros para revistas, para todo eso. Allá en Francia encontró a otro muchacho hispano, otro modelo. Y ella testifica, escúcheme bien, ella testifica de que miles de hombres la pretendían. Para muchas razones, pero miles. Y se enamoró de un muchacho, otro modelo. Se casaron, tuvieron una hija. Por azares de la voluntad de Dios, o más bien por la voluntad de Dios, no los azares, pero por la voluntad de Dios, esta muchacha y este joven conocieron del Evangelio, conocieron a Cristo como su Salvador. Y ella dejó todo. Y su esposo le decía, ¿y cómo vamos a pagar las demandas de la quiebra de contratos? Pues con lo que tenemos, no importa que nos quedemos en la calle. Pero yo quiero vivir en paz con Dios. Quiero servir a Jesús. Quiero vivir para Dios. Ya no quiero vivir para este mundo. Lo lograron. Hermano, una mujer, una modelo. Pero escucha esto. Con una hija. Y una noche, el pastor de esta pareja recibe una llamada
en su casa, su teléfono, un hombre llorando en el otro lado de la línea. Y le dice: pastor, lo he perdido todo. Por un minuto de placer, pastor, perdí todo. Por un minuto. Se metió con otra mujer. Y el pastor le dice: hermano, tú estás loco. ¿Sabes cuántos hombres darían todo por tener una mujer? Tienes una mujer modelo. Literalmente. Pero por un minuto de placer, un momento de placer, perdió todo. Todo lo perdió, hermano. Y Salomón también perdió todo. Que él decía: estoy vacío. Hermano, el tercer error que cometió este hombre ateo, este granjero ateo, es que él pensó que el placer le daría toda ese gozo, esa alegría, esa satisfacción. No importa, hermano, cuánto nos afanemos, cuánto esta gente se afane con 2, 3 trabajos para conseguir esa camioneta, esa casa, ese estilo de vida. Hay gente que la ropa es algo que a ellos les atrae, quieren ropa de marca, quieren cosas de marca, zapatos de marca, quieren todo eso, hermano. Zapatos de $200, $300 y piensan que eso los va a hacer algo especial en este mundo. No, hermanos. Al final quedan vacíos. Quedan vacíos. Y Salomón, mire la conclusión de Salomón, déjeme leerle porque se me va el tiempo. Verso 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con el vino. ¿Ha visto la gente que toma? Y ahí les va, hermanos. Ahí les va, con todo el corazón. Pero es una realidad, porque pasa en nuestras vidas. Hay gente que no quiere, hermano, no quiere pagar, no quiere venir a estos banquetes, a las reuniones que tenemos. Tuvimos un picnic, tenemos bastantes reuniones en la iglesia, hermano, que sí dejan una satisfacción. Yo miraba anoche a las parejas, hermano, cómo jugábamos, porque literalmente nos volvemos como niños. Nos divertimos, al menos por un momento. Pero vea a la gente, hermano. Usted puede decir: yo di $40, quizás di $20 más de propina y gasté $60. Sí, pero hermano, invertiste en tu matrimonio. Tu esposa, tu esposo vio algo en ti que muy pocas veces ve. Cómo te ríes de todo tu corazón, cómo te gozas. Y eso deja una satisfacción. Pero la gente que se deleita en la droga, en el vicio, hermano, no se dan cuenta que la cerveza, el licor no es barato, hermanos. Los cigarros no son baratos, la droga no es barata. Y los dueños de estas compañías, hermano, viven en los lujos que tú y yo jamás lograremos tener. Y damos, o dan, porque yo no doy, pero dan, hermano, porque no entienden que eso los va a dejar vacíos. No va a haber una satisfacción en su corazón. Hermano, Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿a dónde iremos? ¿Con quién más vamos? Y hermano, ¿con quién? ¿A dónde más vamos? No cometas ese error, hermano. No vivas para el placer de la vida. Hay otros placeres que el Señor nos da, que están bajo la voluntad de Dios. Placeres hermosos, hermano. Placeres que realmente dejan una satisfacción. El placer de decir: regreso a casa con mis hijos, con mi esposa y con mis hijos. Hay hombres que, yo estoy pensando en uno, hermano, que
Él no puede decir lo mismo. Acaba de perder su familia. Se tiene que cocinar, se tiene que lavar, planchar. Cuando tuvo una esposa, cuando tuvo hijos. Tú has llegado a tu casa cuando tus hijos te abrazan tus piernas, se te avientan. Has llegado a casa cuando tu esposa, cuando te pone un plato caliente de comida, cuando tú solamente vas al lugar, mueves un cajón y ahí está tu ropa ya. Qué satisfacción, hermano. Y tú contribuyes al matrimonio porque tú pones tu parte, tú vas a trabajar para que estas cosas puedan pasar. Pero hay una satisfacción, hermano, en el placer, en la bebida, en todo esto. No hay un placer, no hay una satisfacción. Solo deja vacío el corazón. Se hace real el dicho que dice la palabra de Dios. El diablo viene ¿para qué? Para hurtar, para robarte. Él te engaña, él engaña a la gente. Estos hermanos que no están, hermano, en la iglesia, digo, si es enfermedad, pues bueno, ellos saben por qué. Pero las cosas que se hacen, no importa que sea el trabajo, no dejan la misma satisfacción de darle gloria a Dios, de adorar a Dios. No dejan esa satisfacción. Hay un canto que tiene mucho que no cantamos, ¿verdad? Es un canto que dice: estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo sostiene. Hermano, cantos hermosos, pero esas son realidades. Aquel que sirve a su Señor, hermano, tiene una satisfacción. Aquel que sabe dar porque sabe para quién lo da, tiene una satisfacción. Aquel que planea no para sus deleites personales, tiene una satisfacción. Y por último, hermanos, volvamos aquí a Lucas, hermanos, ya terminé. Pero por último, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen para pedirte tu alma. Déjeme leerle una vez más desde el verso 18. Dice: y dijo, esto haré, porque había producido mucho. Ya los graneros estaban quedando muy chiquitos, ahora quería expander. Y escúcheme, hermano, no hay nada de malo con la riqueza, no hay nada de malo con tener. Hermano, es bíblico que usted ahorre, pero una cosa, hermano, ponga atención, aquí no estamos hablando de que era pecado tener, era pecado acumular, de que era pecado de que se aumentara. No estamos hablando de eso, porque Dios provee todo eso. El problema con este hombre eran estos errores, que todo lo que él tenía era para él y para él. No eran para el propósito por el cual Dios le había dado todo esto. Y ese es el último punto, hermano. Mira lo que dice el verso 18 en adelante. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, repósate, come, bebe y regocíjate. Verso 20, pero Dios le dijo. ¿Sabe por qué menciona ahí el nombre de Dios? Por lo que le acabo de mencionar, hermano. Porque cuando Dios nos da salud, tiempo, dinero, posesiones, nos las da con un propósito. Es Dios quien nos las da, hermano. Es Él el que nos da todo. Todo, tus fuerzas. Tú dices, no, pero pastor, yo hago un esfuerzo, me levanto temprano para esforzarme. No, ¿las fuerzas de quién vienen? ¿Quién te da las fuerzas? Dios, hermanos. Dios. Y lo último que tienes que saber, hermano, es que este hombre no contaba con que la vida no
no dependía de él. La vida no dependía de este hombre. La vida no depende de ti ni de mí, hermanos. ¿Podemos hacer planes? Sí, no ofende que nosotros hagamos planes dentro de la voluntad de Dios. Pero la realidad es de que no sabemos, hermanos, si vamos a estar aquí la otra semana juntos. La vida no es tuya, la vida es un regalo de Dios. No sabemos cuándo vamos a morir. Lo único que sí te puedo decir en esta tarde, hermano, es que no caigas en los mismos errores que este granjero ateo. Que su egoísmo, su deleite, su confianza en los bienes y el hecho de que olvidó de quién proviene la vida, le quitó todo lo que tenía. Perdió todo. Dios le dijo: esta noche vienen para pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿para quién? Si te diste cuenta, al final, el verso 21 dice que así son, igual que este granjero ateo, todos los que viven de esa manera, ricos para sí mismos, pero para con Dios no tienen nada. Por eso Jesús dijo, hermanos, Mateo 6, dijo que hagamos tesoros en el cielo. Que nos hagamos tesoros en el cielo. No cometas esos errores. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos, todos juntos, por favor. Señor, te damos gracias por esta tarde ya. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos instruye. Es cierto, Señor, el egoísmo, el deseo al placer, todo eso está dentro de nosotros, Señor. Pero son errores que tú quieres que miremos para no caer en los mismos errores. La pregunta es muy sencilla, hermanos, para todos nosotros. La pregunta es muy sencilla. ¿Para quién vive usted? ¿Para quién? ¿Para quién retiene? ¿Es usted una persona que vive para sí mismo? ¿Es usted una persona que nunca contribuye para la obra del Señor, pero contribuye para otras cosas, hermano, que al final lo dejan vacío, no tienen nada de provecho? A veces hasta ahorramos para lograr hacer algunas cosas. Hermano, todo eso Dios nos lo da con un propósito. Yo no te estoy diciendo que no tienes que invertir en ti y en tu familia. Yo no estoy hablando de eso, hermano. Yo estoy hablando de que si vives solamente para eso, es un error, hermano. Mira lo que Dios quiere darte. Mira lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Mira el final de este hombre ateo, que no consideraba a Dios, solo se consideraba a sí mismo. Hermano, tú no tienes que ser como este hombre. Dios te puede dar la sabiduría, Dios te puede dar la inteligencia para que puedas disfrutar de esta vida como Él manda, como Dios manda. Pero para eso tú tienes que ser honesto en tu corazón. Tú tienes que saber mirar en tu corazón y ser honesto contigo mismo. A Dios nadie lo puede engañar, hermano. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que a veces tomamos decisiones en la pura emoción. Pero Dios no quiere que solamente tu emoción sea la que decida por ti. Dios quiere que tu corazón, tu razonamiento, la sabiduría que Él te ha dado, hermano, sirve a Dios. No te olvides que tenemos a alguien que nos da la vida. ¿Para qué usas tu tiempo, tu vida?
tu dinero. Hagamos conciencia, hermanos. 4 errores que vimos de este granjero ateo, que lo llevaron a lo vacío, a no tener nada. Al morir sin llevarse nada, ni siquiera la satisfacción de decir, dejé una familia que aman a Dios. No, murió. Aprende a reconocer que la vida no es tuya, es de Dios, que Dios nos da la vida. Santiago dice que nuestra vida es una neblina. Que no digamos, oh, esto es lo que vamos a hacer y vamos a comprar aquí, hacer esto allá, cuando no sabemos qué va a ser de nuestra vida el día de mañana. Más bien, deberemos de decir, si Dios quiere, si Dios permite, si Dios nos da de su gracia, porque es Dios el dador de la vida, hermanos. No se te olvide. Señor, gracias. Gracias, Señor. No hay necesidad, Padre, de hacer una invitación, porque el que trabaja en los corazones, Señor, eres tú. Yo te pido, Señor, que en esta mañana, en esta tarde, perdón, ya, seas tú quien obra en los corazones. Padre, llévanos con bien. Seguro que la mayoría de nosotros regresará a nuestros hogares o a algún otro lugar, y te pedimos que bendiga, Señor, los alimentos. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por este lugar, por tu palabra, por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Que pasen muy buenas tardes.